nuestra capacitación del día de hoy. No sé si es que ya están pudiendo ver mi presentación. Creo que sí, ¿no es cierto? Sí, se ve. Perfecto. Sí, Vamos a hablar entonces hoy día acerca de lo que viene a ser la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño. Quiero verificar solo un segundo si es que quiero verificar si ya me está perfecto. Ahora sí. Bien, entonces decíamos que hoy vamos a ver acerca de la evaluación del desempeño, por supuesto, de un sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001 en su versión 2015. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver 5 elementos que son indispensables, que son interesantes y que nos va a permitir, por supuesto, hablar y entender qué es la evaluación del desempeño. Vamos a hablar vamos a entablar un poquito el tema de los conceptos, algunas generalidades que nos va a permitir, por supuesto, entender un poco más de qué se trata el tema de lo que viene a ser la evaluación. Vamos a ver el tema del control de las salidas no conformes. Vamos a ver el tema de seguimiento, medición, análisis y evaluación de estas no conformidades o de los procesos y objetivos operativos, así como también de los productos y servicios que se tienen que brindar o que se tienen que medir dentro de lo que viene a ser un sistema de gestión. Vamos a ver las herramientas que nos va a permitir trabajar un concepto de mejora continua y por supuesto vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la revisión por la dirección para mejorar o aumentar el nivel de satisfacción que deben de tener nuestros clientes y nuestros proveedores. Bien, entramos de manera directa en este caso a conceptos que son claves, conceptos que nos van a permitir, por supuesto, entender un poco de qué se trata esto. ¿Qué vamos a ver en cuanto a la norma en esta capacitación? Vamos a ver el 9.1, el 9.2 y el 9.3. ¿Qué habla acerca del 9.1? Pues hablamos prácticamente de lo que viene a ser el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación de un sistema de gestión. El 9.2 habla acerca de lo que viene a ser el tema de auditoría interna y el 9.3 acerca de lo que es la revisión la revisión por dirección. ¿Qué seguimiento debemos entender y empezar a hablar en este caso de elementos que vamos a ir repitiendo durante toda esta capacitación? Seguimiento es la determinación del estado de un sistema, de un proceso, de un producto o un servicio. Es decir, vamos a llegar a determinar cómo está nuestro sistema. Para eso, por supuesto, tenemos que medirla. ¿Cómo se mide? Pues simplemente vamos a decir que la medición es un proceso de llegar a determinar un valor. Nosotros vamos a hacer un seguimiento a nuestros estudiantes. Ah, perfecto. ¿Cómo vamos a medir y cómo vamos a saber si nuestros estudiantes están encarrilados, si es que tienen conocimientos o no acerca de de un determinado tema? Pues vamos a medirlo, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer en diferentes etapas del conocimiento. De repente, al inicio del semestre podemos hacer una evaluación, una medición. Luego, al concluir una primera unidad, por ejemplo, podemos hacer una medición y así sucesivamente. Es decir, podemos desarrollarlo en diferentes etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre con el objetivo de poder velar y hacer un proceso de retroalimentación. Cuando hablamos de medición, vamos a decir que el valor que se va a determinar durante este proceso nos va a permitir, en este caso, nos va a permitir tener las herramientas necesarias para la toma de decisiones. Si nosotros encontramos, por ejemplo, cuando hablamos, para que ustedes lo vamos entendiendo, si nosotros hablamos de un proceso de medición y evaluación de un proceso de enseñanza de cualquier materia, pues nosotros podemos medir cómo ustedes están comprendiendo el mensaje o los conocimientos que se les está transmitiendo. Si de repente nosotros encontramos en un primer control de lectura donde la gran mayoría, por ejemplo, sacan una baja nota, significa que hay algo que ha pasado, que de repente no se ha transmitido de la forma más eficiente y esa medición nos permite, por supuesto, hacer una corrección y, por supuesto, con el objetivo de poder lograr un mejor resultado final. Vamos a hablar acerca de análisis de datos, de evaluación y de retroalimentación.
¿Qué viene a ser en este caso el análisis de datos? Pues simplemente el proceso de examinar la información, de revelar algunos datos, algunos patrones o alguna tendencia que se vaya a desarrollar. Con el ejemplo que yo les daba, vamos a hacer una medición que nos permita ver cómo nuestros estudiantes están comprendiendo una determinada materia o la forma como nosotros vemos el proceso de enseñanza. La evaluación, como su nombre dice, es la actividad que se va a desarrollar para poder determinar la idoneidad, la adecuación y la eficacia respecto a un proceso específico. De tal manera que la evaluación puede desarrollarse de manera conjunta o el análisis de los datos puede ser por separado, puede ser conjunta o separada. Un proceso de retroalimentación nos permite llegar a obtener información, comentarios, ideas acerca de lo que a nosotros nos interesa, de cómo nosotros desarrollamos el proceso de enseñanza-aprendizaje o cómo nuestros estudiantes en nuestra población en general, en caso específico, lo que viene a ser la carrera, ven, por ejemplo, respecto a las actividades que desarrolla la dirección o la carrera como tal. Por consiguiente, vamos a analizar de manera muy concreta el procedimiento de queja que nosotros tenemos y de qué manera nos puede llegar a afectar este proceso. Seguimos hablando de algunos conceptos que son claves. Satisfacción al cliente. ¿Qué viene a ser en este caso satisfacción al cliente? Es la percepción del cliente sobre el grado en el cual se ha cumplido las expectativas del mismo. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes, por ejemplo, cuando un estudiante ingresa a la carrera, pues la carrera, este estudiante que recién ha ingresado, pues tiene ciertas expectativas respecto al proceso de enseñanza. De repente quiere adquirir nuevos conocimientos que le permitan tener una alta formación, tienen ciertas expectativas al llevar la materia 1, materia 2, materia 3. Pues vamos a medir en qué grado esas expectativas, esos requisitos que tiene como el cliente, como estudiante, han sido satisfechas durante el proceso de transmisión del conocimiento, en el primero, en el segundo, en el tercer semestre. Es decir, prácticamente analizamos y vemos la percepción de nuestros estudiantes respecto a lo que viene a ser el proceso de enseñanza. ¿Qué es queja? Pues resulta que queja es la expresión de insatisfacción realizada, en este caso, o hecha a una organización, a una carrera, relativa a los productos y servicios. Es decir, la carrera de ingeniería comercial, nuestro producto, por ejemplo, está relacionada con nuestra misión como carrera. Por consiguiente, es la formación de recursos humanos de alta que tengan, por supuesto, y que cumplan con ciertos requisitos. ¿Qué es un servicio? Pues resulta que un servicio, por ejemplo, que nosotros brindamos es el desarrollo de capacitaciones y de apoyo hacia lo que viene a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de actividades que tengan que ver con el tema de emprendedurismo, creatividad, extensión, interacción social, pues todo eso en este caso son los servicios que nosotros brindamos y que complementan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un estudiante tiene alguna queja, nuestro sistema tiene que detectarlo y por supuesto tiene que llegar a subsanar el inconveniente que se ha presentado a la brevedad posible. Bien, si hablamos nosotros de queja y si hablamos, por supuesto, en este caso de salidas no conformes, vamos precisamente a analizar qué viene a ser una no conformidad o qué es un proceso de no conformidad. Bien, nosotros habíamos visto en otras anteriores capacitaciones que un sistema de gestión está basado prácticamente en procesos y que un proceso tiene como elementos de entrada, así como también tiene elementos que tienen de salida. Durante el desarrollo de un proceso, que es el conjunto de actividades que se van a desarrollar para poder desarrollar un evento, desarrollar un proceso como tal, este proceso nos va a permitir tener como referencia, en este caso, una salida conforme y una salida no conforme. En cada proceso, estos dos elementos precisamente van a ser analizados. ¿Cuáles son los requisitos para que nuestra salida siempre, de este proceso, siempre sean salida conforme? ¿Y cuáles serían aquellos que nos generarían una salida no conforme? Fíjense cómo finalmente esta pequeña desviación que tengamos en el proceso 1 puede llegar a afectar en el proceso 2 y por sobre todo puede llegar a afectar en el proceso final, dando en este caso un producto, un servicio que sea no conforme. Es decir,
que no satisfaga las necesidades, las expectativas, los requisitos que tengan nuestros clientes y nuestros proveedores. Lo que nosotros buscamos al desarrollar un proceso o implementar un sistema de gestión de calidad, por supuesto, es la identificación de las entradas, el desarrollo óptimo del proceso con el objetivo de poder sacar salida conforme que a su vez se van a convertir en las entradas del siguiente proceso y así sucesivamente para finalmente llegar a un producto o un servicio que sea de conformidad para nuestros clientes. Es decir, aumentar la calidad de nuestros procesos y aumentar la calidad y el nivel de satisfacción que tengan nuestros estudiantes respecto a los procesos, a los productos y a los servicios que nosotros brindamos. Por consiguiente, cuando hablamos del control de las salidas no conformes, significa que nosotros tenemos que asegurarnos de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos sean identificados y se controlen para poder prevenir su uso, entrega o, o disposición no controlada. Es importantísimo que nosotros podamos identificar, que nosotros podamos controlar, que podamos gestionar estas salidas no conformes para poder reducir su impacto negativo sobre nuestro sistema de gestión. ¿Qué viene a ser, en este caso, una salida no conforme? Pues es una insatisfacción. En este pequeño ejemplo que yo le estoy mostrando, un producto conforme, pues vendrían a ser, en este caso, estas tres manzanas que han salido con una coloración, con una calidad muy buena, que tiene una apariencia exquisita para el paladar, pero sin embargo, en este caso una manzana que esté podrida, que esté bajo otras condiciones insalubres, se convierte en este caso en un producto no conforme. ¿Qué debemos de hacer con esta manzana que está podrida? Con esta manzana que está podrida, pues, y que pueda llegar a producir una insatisfacción por parte de nuestros clientes, al ser un producto no conforme, pues debemos primero, volvemos a insistir en esto, identificarla. Una vez que se ha identificado, corregir el error siempre y cuando se pueda hacerlo. Si no se puede corregir, pues tenemos que separar. ¿Cómo vamos a separar? Pues no queremos que nuestros clientes se nos vayan, pues resulta que tenemos que, esta manzana que está podrida, tenemos que sacarla del lote de producción para poder entregar solamente manzanas que estén en excelente estado. Podemos llegar a contenerlas. ¿Qué implica el contener? El simplemente, si nosotros hemos identificado que el lote 05 que ha sido fabricado el día 25 de noviembre, si hemos identificado que existe, que se convierten en un producto no conforme, estos tienen que ser contenidos, que significa que no deben de salir hacia nuestros clientes, que no tienen que ser entregados, en este caso, y distribuidos hacia nuestros proveedores, hacia nuestros clientes. ¿Qué va a implicar esto? Pues pérdidas. Lamentablemente, un producto no conforme, una salida no conforme, implica pérdidas económicas para la organización, pérdidas enormes para una organización de tipo industrial, por ejemplo, cuyo lote, cuya producción ha sido catalogado o ha sido identificada como un producto no conforme, pues probablemente tenga, por supuesto, repercusiones extremadamente elevadas. Esto es importante que nosotros lo podamos informar al cliente para que el cliente sepa que el lote número 5, producido el 25 de noviembre, pues simplemente no sea adquirido. Y en el caso de que ya hubiese salido hacia el mercado, toda esa mercadería tiene que volver y por supuesto nosotros tendríamos, o la organización lamentablemente tendría que perder dinero. Por consiguiente, el desarrollo de cada una de las actividades que comprenden, como quien dice, un proceso, tienen que ser desarrolladas de forma óptima para evitar precisamente pérdidas económicas, para evitar que nuestra imagen como organización cada vez pierda legitimidad en el desarrollo de este tipo de actividades. Por tanto, es indispensable que en nuestra carrera, que la organización que está siendo auditada o que va a ser auditada, pues conserve la información como información documentada, es decir, que se genere el registro identificando las salidas no conformes y por supuesto esto nos tiene que permitir a través del proceso de tratamiento de no conformidades un análisis correcto, un análisis concreto
de las dificultades que se está generando precisamente gracias a estas salidas no conformes. Bien, vamos a hablar entonces ahora acerca de lo que viene a ser el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación de lo que viene a ser en este caso de las salidas conformes y no conformes, los productos y servicios conformes y no conformes. Cuando nosotros hablamos de seguimiento y medición, pues tenemos que tomar muy en cuenta todos aquellos aspectos que están relacionados con el contexto externo, el contexto interno, lo que ya habíamos dicho en el 4.1 de la norma, en el 4.2, análisis de lo que viene a ser en este caso las partes interesadas, eh, la comprensión de los procesos, la adecuación de una política ambiental, perdón, la política de calidad, lo que viene a ser en realidad prácticamente todos los capítulos que conllevan en este caso la norma. En ese sentido, cuando nosotros hacemos un seguimiento y medición, lo que tenemos que tomar muy en cuenta es que tenemos que preguntarnos cómo se realiza un determinado proyecto, un proceso, cómo se desarrolla una actividad como por ejemplo de interacción social, cuáles son los recursos o con qué recursos precisamente se van a desarrollar, bajo qué frecuencia, cuáles serán las evidencias que se van a generar producto de la actividad que vamos a desarrollar. Esta información, estos datos nos va a permitir, por supuesto, desarrollar, hacer un análisis y la evaluación para identificar el desempeño y la eficacia de nuestro sistema de gestión. Por consiguiente, esta información que se va a generar nos va a permitir tener las evidencias necesarias para la toma de decisiones. Y todo esto nos tiene que permitir, por supuesto, un proceso de mejora continua de nuestro sistema de gestión de la calidad. Esa es la premisa que tiene un sistema cuando nosotros estamos precisamente evaluando. Bien, entonces decíamos que debe existir un programa de seguimiento y medición, análisis y evaluación de los objetivos de la calidad y que se debe de precisamente hacer una medición en diversas etapas del proceso, así como también en en diversos puntos. De tal forma que fíjense, yo les pongo acá como el ejemplo de lo que viene a ser nuestro registro, el FIN ICPG 0501, el R01, que habla precisamente acerca del programa de seguimiento y medición, análisis y evaluación de los objetivos de la calidad. ¿Qué hemos identificado en este registro? Pues por supuesto los objetivos, las actividades que se van a desarrollar para llegar a cumplir el objetivo establecido, el área en el cual funcionan, los indicadores, la forma de cálculo, metas, así como también la frecuencia, la designación de un responsable, los recursos que se van a otorgar y el registro que nos va a permitir hacer una medición y hacer un seguimiento. Así como también vamos a medir exactamente lo mismo, pero ya para hacer el análisis y la evaluación para la toma de decisiones. Cuando nosotros hablamos de seguimiento y medición de los objetivos, lo vamos a hacer a través de los indicadores, que lo vamos a desarrollar precisamente acá. Si nosotros decimos, por ejemplo, el desarrollo de actividades académicas, pues el indicador es precisamente la programación académica. Y esta programación académica lo vamos a desarrollar en este caso como número de semestres programados por 100 dividido entre el número de semestres ejecutados. Y la meta a desarrollar en este caso va a ser el 100%. ¿Cómo vamos a evaluar si es que nuestro registro, si es que nuestro sistema cumple o no? Pues nosotros fíjense que nos estamos poniendo un indicador y nos estamos poniendo una meta. Y la evaluación se lo hace a través del cumplimiento de las metas establecidas. Nosotros estamos diciendo que vamos a llegar al 100% de lo programado. Lo ejecutado versus lo programado tiene que ser el 100%. No tenemos, como quien dice, un milímetro de error. Por consiguiente, cuando nosotros evaluemos precisamente el grado de cumplimiento de esta actividad, debe estar contemplado, y por supuesto que hay un registro que está establecido, debe estar contemplado que de acuerdo al calendario académico, si se ha definido que va a haber un curso de verano, va a haber una mesa examinadora y el curso regular, el semestre regular, pues en la ejecución del semestre tienen que haber el curso de verano, mesa examinadora y por supuesto el semestre regular. Por consiguiente, los tres porque estaban programados o planeados tienen que estar ejecutados al final de cada uno de los semestres. Y de esa manera, si nosotros llegamos al 100%, entonces significa que estamos cumpliendo con la programación.
Si no llegamos al 100%, significa en este caso que hay una no conformidad, que habría una desviación y que debiéramos analizar la información que se está generando para poder identificar la causa raíz precisamente de este problema. Así como hemos evaluado o que tenemos que evaluar nuestros objetivos de la calidad, también tenemos que hacerlo con los procesos operativos. ¿Cuáles eran los procesos operativos? Aquellos procesos que tienen que ver con el tema de aquellos procesos que otorgan un valor agregado a un sistema de gestión. Por consiguiente, nosotros hemos puesto, fíjense que es un formulario muy parecido, muy similar al anterior, solo que aquí ya lo que analizamos es el proceso, no un objetivo de la calidad, sino que es el proceso, también identificamos el área, los indicadores, la forma de cálculo, la meta, y durante lo que viene a ser el tema de seguimiento, vamos a ver la frecuencia, vamos a ver y vamos a designar en este caso quién será el responsable de poder hacer seguimiento, de hacer una medición precisamente del cumplimiento de la programación académica y el registro que se va a generar. Y para ello, por supuesto, cuando nosotros hablamos en este caso del seguimiento y medición de los procesos, lo vamos a hacer a través de los indicadores, que está precisamente acá, y también a través de los seguimientos, los puntos de control. Es decir, nosotros hemos definido cuántas mediciones vamos a desarrollar durante un semestre o si hemos dicho que va a haber una medición de forma anual, pues tendríamos que poner en este caso que lo vamos a hacer de esta forma, ¿no es cierto? Aquí hay una medición que es anual o una frecuencia que viene a ser anual. En el caso del análisis y la evaluación, se lo hace a través del cumplimiento de las metas. En este caso estamos diciendo que la programación tiene que ser mayor o igual al 80%. Si hemos cumplido el 80%, el 85%, significaría que tendríamos como resultado final un indicador favorable, positivo. En este caso tendría una salida conforme. Una salida no conforme sería que nosotros lleguemos en esta actividad a un 75%. ¿Por qué? Porque no hemos evaluado, no hemos llegado al mínimo establecido en la meta que nosotros hayamos propuesto. Insistimos entonces en el caso de los indicadores, podemos tener dos tipos en este caso, de indicadores de resultado, que estos son reactivos, nos permiten en este caso llegar a medir la eficacia y la eficacia y la eficiencia de nuestro sistema de gestión, de manera muy concreta, la eficacia y la eficiencia de nuestros procesos, pues, y la segunda clasificación, que son los inductores, que son proactivos y que puedan ser desarrollados como si fuesen una biopsia. Esta nos va a permitir medir en este caso la asistencia capaz, por ejemplo, a procesos que tengan o actividades que tengan que ver como por ejemplo la asistencia a capacitaciones, el cumplimiento de programas y otros. ¿Qué es lo que normalmente nosotros pedimos y qué es lo que nosotros medimos y evaluamos en este tipo de seguimiento? Utilizamos la carrera, en este caso está utilizando el indicador número 1, que viene a ser en este caso de resultados, es decir, llegamos a medir la eficacia y la eficiencia de nuestro sistema de gestión. Estos dos elementos tienen que ser, por supuesto, claramente definidos. Cuando nosotros hablamos del seguimiento y la medición de nuestros productos y servicios, vamos a decir que el seguimiento se lo va a hacer a través de las inspecciones o verificación, a través de listados de verificación, a través de observaciones o dictamen, o también a través de mediciones o ensayos o pruebas que se puedan desarrollar durante el desarrollo de una actividad. ¿Cómo nosotros evaluamos? ¿Cómo hacemos un análisis? Pues lo vamos a hacer a través de las especificaciones establecidas, en este caso en el punto 8.51 y en el 8.6 de la norma ISO 9001 en su versión 2015. Debemos tomar, por supuesto, estos elementos indispensables para poder analizar si estamos cumpliendo con la norma. Para ello, habíamos mencionado que es indispensable hacer puntos de control, identificar en qué etapa del proceso vamos nosotros a hacer una medición y un seguimiento. Esto nos va a permitir, por supuesto, determinar o sacar un producto como salida, un producto o un servicio altamente, un producto o un servicio conforme y que responda a las expectativas de nuestros clientes. Esto establecido, por supuesto, en el 8.6 que habla en este caso de la liberación de los productos y servicios. Para ello es indispensable que nosotros podamos identificar y verificar
de que, que los productos y los servicios que están siendo sacados cumplan con los requisitos establecidos en la norma, que se pueda liberar, en este caso, la información, que se pueda liberar a los productos y servicios que hayan completado de forma satisfactoria siempre las disposiciones planificadas y conservar la información documentada. Que hayamos dicho que era conservar información documentada, generar registros, guardar los registros de tal forma que se generen y se conviertan en evidencia. Para ello, es indispensable que, por supuesto, se implemente un plan de control de la calidad de productos y servicios de tal forma que podamos hacer un seguimiento, identificar los responsables de ese seguimiento, el método de muestreo, el tamaño de la muestra para poder precisamente velar de manera concreta el nivel de satisfacción de nuestros clientes y finalmente llegar a medir la eficacia y la eficiencia de nuestros procesos. Algo importantísimo, el ejemplo que yo les estoy mostrando eh, eh, es fácil hacerlo cuando estamos hablando de una organización que libera un producto, que es por supuesto tangible. Un producto, por ejemplo, estamos en una industria aceitera, entonces vamos a sacar como producto final un aceite en diferentes concentraciones, de 1 litro, de medio litro o de 5 litros. En cambio, cuando nosotros hablamos, en este caso, de una organización académica como lo que viene a ser la carrera de ingeniería comercial, la definición y el seguimiento que se pueda desarrollar tiene otras particularidades y hay que tomarlo muy en cuenta. Yo les muestro acá un registro donde nosotros hacemos un control de la calidad en cuanto al docente. ¿Por qué nosotros hacemos un control de la calidad docente? Porque resulta que nuestros docentes y nuestro sistema exige un grado de cumplimiento en cuanto a ciertos requisitos que están establecidos, por ejemplo, en el estatuto, en el Reglamento General del Profesor Universitario, así como también en el Estatuto Orgánico de nuestra universidad. Es decir, existe un paraguas legal que nos permite, en este caso, medir la eficacia, la eficiencia de nuestros docentes. Y de esta forma, con este registro, pues, nos permitimos, por supuesto, determinar si un docente es un excelente docente, si es un buen docente o si es un docente regular. Eso en cuanto a nuestros proveedores. Bien, entonces decíamos y necesitamos ver el tema de satisfacción al cliente. ¿Cómo nosotros medimos la satisfacción del cliente? Podemos medirlo a través de estudio de mercado, a través de encuestas, a través de un comprador espía. ¿Qué es un comprador espía? Pues nosotros queremos, por ejemplo, ver la calidad de de la producción. Vuelvo a insistir, por ejemplo, queremos medir la calidad del producto del aceite, pues el auditor, en este caso, sin ser presentado como tal, llega al lugar de expendio y simplemente pide un producto para ver si el producto que está haciendo se hace pasar por un cliente, para ver si el producto que le van a otorgar o le van a vender, en este caso, cumple con ciertos requisitos establecidos en lo que vienen a ser las diferentes normas. En cuanto al etiquetado, en cuanto al peso, en cuanto a calidad y otros parámetros que seguramente en este tipo de normas van a estar bien establecidas. Y esto lo mira, en este caso, está descrito en lo que viene a ser la ISO 10004, en la versión 2008, que habla acerca de la gestión de la calidad y, por supuesto, habla de manera concreta la satisfacción de clientes y sus diferentes directrices. De tal manera que tenemos que tomar muy en cuenta que para poder analizar y evaluar la satisfacción de nuestros clientes, debemos de tomar y identificar las metas y, por supuesto, el comportamiento en el tiempo. De manera muy concreta, cuando nosotros medimos la satisfacción del cliente en nuestros estudiantes, nosotros utilizamos las encuestas, es decir, existe un registro, un formulario y que luego se va a convertir en un registro en el cual nuestros estudiantes de forma aleatoria van a ir llenando la información para que esta información sea precisamente analizada y determine finalmente si es que hemos alcanzado los indicadores, las metas que han sido establecidas en nuestro programa de seguimiento y control. Cuando hablamos nosotros de satisfacción al cliente,
habíamos dicho que el tema de satisfacción está prácticamente anidada con lo que viene a ser el tema de queja y con el tema de riesgos. Para ello es indispensable que nosotros podamos tomar muy en cuenta las quejas que tengan nuestros clientes. ¿Qué tiene que ver con esto? Con nuestro sistema, pues tiene que ver muchísimo, porque la satisfacción de nuestros clientes de alguna manera repercute en la satisfacción y cómo nuestra organización, como una carrera, como cualquier organización que esté, en este caso, certificada, pueda llegar a satisfacer, pueda llegar a entender, en este caso, las, las quejas o la opinión de nuestros clientes. De tal manera que una vez que se ha generado una comunicación, una queja, primero se debe recepcionar, se debe precisamente analizar y evaluar, por supuesto, la queja para poder luego analizar una causa raíz del problema que se ha generado para luego generar una respuesta. Nosotros tenemos que generar una respuesta a nuestros estudiantes, a nuestros clientes que de alguna manera se han quejado por un mal producto, por un mal servicio que ha sido brindado. Y esto, una vez que se ha comunicado a nuestros estudiantes, a nuestros clientes, si nuestros clientes ahora están satisfechos por la respuesta que le hemos dado, entonces hacemos un cierre de la queja y finalmente hacemos, eso es parte en este caso de nuestro análisis y evaluación del mismo, así como también, y tiene que seguir, por supuesto, el mismo tratamiento de una no conformidad y generar un plan de acción que nos permita hacer un cierre de las no conformidades encontradas. Cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser eh, una queja, tenemos que tomar muy en cuenta, ya habíamos mencionado que uno de los aspectos eh, indispensables cuando nosotros tenemos un sistema de gestión tiene que ver con el tema de gestión de riesgos. Eh, Se debe de identificar el riesgo y las oportunidades que se van a desarrollar cuando nosotros analizamos la satisfacción de un cliente para poder precisamente planificar y abordar los riesgos y las oportunidades gracias a la medición que se pueda desarrollar. Esta medición, esta evaluación que se vaya a desarrollar nos va a permitir, por supuesto, analizar de forma cualitativa o cuantitativa la eficacia de nuestro sistema. Bien, entramos un poquito a lo que viene a ser las herramientas que son, que nos va a permitir, por supuesto, hacer la medición, el análisis y la evaluación. Bien, vamos a hablar en este caso de tres componentes, tres grandes componentes. Primero, por supuesto, la información y el equipo de trabajo con el cual se vaya a trabajar y las herramientas básicas para precisamente abordar, en este caso, la evaluación de un proceso de mejora continua. Cuando hablamos del equipo, tenemos que tomar muy en cuenta que nuestro equipo tiene que tener una alta participación, debe tener una libertad para poder exponer abiertamente sus opiniones y los conocimientos para poder aplicar e interpretar ciertos métodos y técnicas que nos permitan levantar la información, tener las evidencias necesarias para la toma de decisiones. No se olviden que todo esto que se hace precisamente en cuanto al tema de la medición nos va a permitir, por supuesto, tener las herramientas necesarias para la toma de decisiones. Y cuando hablamos de toma de decisiones y cuando hablamos precisamente de estas herramientas de identificación en cuanto al tema de los problemas y el análisis de causas que se puedan generar, tenemos dos tipos de herramientas. La primera que son las cualitativas y las cuantitativas. Quali, como dice su nombre, que es una cualidad, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa en este caso determinar una cualidad y en cuanto a la cantidad, pues estaríamos hablando en este caso de las cuantitativas. Entre las más importantes en el tema de las cualitativas, digamos en este caso la tormenta de ideas, la técnica nominal de grupo, los 5 por qué, es precisamente la que nosotros estamos analizando, la que nosotros estamos utilizando, y por supuesto el diagrama causa y efecto, o el diagrama o diagrama de Ichikawa. Entre las cuantitativas, las más importantes, tenemos el diagrama de Pareto, los histogramas y los gráficos de control de procesos. ¿Qué es importante cuando nosotros hacemos un análisis causa y efecto? La información. Sin información prácticamente no podemos desarrollar un proceso de análisis. Por tanto,
debemos de tomar en cuenta la fuente de información que nos van a permitir, en este caso, por ejemplo, que va a ser proveniente de los registros, de los diagramas de flujo, y vamos a hacer un análisis de este problema utilizando las técnicas que yo les había mencionado, pueden ser cualitativas o cuantitativas, para generar un resultado. Este resultado tiene que permitir, por supuesto, procesos, el mejoramiento continuo de nuestro sistema, cambios en el flujo de nuestro diagrama de flujo, cambios en los procesos, actualización, mejora en nuestro sistema. Bien, para ello volvemos a lo que ya habíamos hablado en una anterior capacitación, que es un formulario y que es un registro. El formulario es un documento utilizado para poder registrar datos exigidos en lo que viene a ser nuestro sistema. El formulario va a tener un contenido, va a tener, por supuesto, ciertos elementos, y una vez que ese formulario ya sea utilizado y se esté, como quien dice, generando la información, se convierte en este caso en un registro. Una vez que tenemos la información, una vez que ya tenemos los datos, en este caso se convierte en un registro. Este registro debe ser legible, debe estar en forma permanente, debe reflejar exactamente la información que nosotros necesitamos, debe llevar todas las anotaciones exigidas en lo que viene a ser en el formulario. Los registros tienen que ser revisados con una frecuencia adecuada, de tal manera que nos permita generar las evidencias dentro de los plazos y las mediciones que nosotros hayamos previsto. Y por supuesto, esta información, estos registros tienen que ser conservados. Dentro de este análisis, una vez que se ha generado un servicio o un producto no conforme, debemos de identificar el problema, es decir, la no conformidad encontrada. Para ello es importante que nosotros podamos preguntarnos qué está sucediendo, por qué está sucediendo, cuándo se ha generado este problema, quién lo detectó, en qué área, en qué proceso se ha detectado, o cuáles son los turnos en los cuales se ha identificado este problema. Para ello es importantísimo que podamos precisamente seguir un proceso de identificación de una no conformidad. Primero, vamos a decir que vamos a identificar y definir el problema, es decir, tenemos que tener muy claramente cuál es el problema, vamos a hacer una corrección cuando sea posible, vamos a identificar la causa raíz, ya les voy a explicar de manera muy concreta qué es la causa raíz en este caso de un problema, hacer un planteamiento y la ejecución de las acciones o la solución que se pretenda desarrollar, que viene a ser en este caso la acción correctiva, y el seguimiento y la verificación a la implementación de las acciones y la evaluación de las eficacias. Estos 6 puntos que ustedes están viendo están establecidos, por supuesto, en lo que viene a ser la norma ISO 9001, y son requisitos que nosotros debemos de cumplir, que cualquier organización debe de cumplir para poder precisamente controlar y gestionar las no conformidades encontradas. Bien, hablamos de las tormentas de ideas, me imagino que, o lluvia de ideas, que de repente ustedes la conocen como tal, que esta se convierte en una técnica grupal que nos permite, en este caso, aprovechar la capacidad creativa de todos los integrantes de un grupo. Esto nos tiene que permitir, en este caso, identificar los problemas existentes, identificar las posibles causas y planear las posibles soluciones. Y debemos, por supuesto, para ello debemos de seguir ciertos pasos que nos van a permitir, por supuesto, identificar los problemas, las no conformidades que se puedan presentar. Eh, esta técnica, por ejemplo, dentro de una organización, en lo posible deberá de ser desarrollada por el responsable del sistema de gestión, pero también de forma conjunta y coordinada con los dueños de los procesos. La técnica de los 5 porqués. Esta es una técnica de análisis que nos va a permitir utilizar o llegar a resolver, en este caso, un determinado problema. Y este consiste en preguntarnos de forma sucesiva el por qué. ¿Por qué está sucediendo? Para poder obtener la causa raíz del problema. En el ejemplo que ustedes tienen acá, decimos que vamos a analizar el monumento a Lincoln y vamos a preguntarnos, ¿por qué el monumento a Lincoln se está deteriorando más rápido que el resto de los monumentos en Washington? La respuesta es que debido a que los monumentos se limpian, los monumentos se limpian con una mayor frecuencia que el resto de los monumentos. Es decir, que el monumento a Lincoln tiene una mayor
frecuencia de limpieza en comparación con el resto. Pero ¿por qué el monumento a Lincoln se limpia con más frecuencia que el resto de los monumentos? Y la respuesta a esta pregunta nos dice que el monumento se ensucia con mayor frecuencia por las deposiciones de los pájaros, es decir, las palomas y otros que están alrededor del monumento y que estos generan, por supuesto, heces fecales y las heces fecales generan cierto malestar, ciertos olores que prácticamente obligan a una mayor limpieza. ¿Por qué el monumento se ensucia con mayor frecuencia por deposiciones de los pájaros? Debido a que hay más pájaros o gorriones que en el resto de los monumentos. Pero ¿por qué hay más pájaros que en el resto de los monumentos? Porque hay más ácaros. Y los ácaros resulta que son la comida preferida de los gorriones que están en los alrededores de los monumentos a Lincoln, que no se encuentran en el resto de los monumentos. Pero ¿por qué hay más ácaros alrededor de un monumento a Lincoln? Por el tipo de iluminación que es diferente al resto de los monumentos y que facilita la proliferación de los ácaros. Por consiguiente, fíjense que esta técnica nos permite identificar la verdadera causa del problema. ¿Por qué en el monumento a Lincoln se encuentra o se deteriora mucho más rápido en comparación con el resto? Por el tipo de iluminación que tiene. La iluminación genera ácaros, esta proliferación genera que los pájaros prácticamente estén todo el tiempo encima porque buscan, por supuesto, como alimento. Esta proliferación de estos pájaros generan, por supuesto, que haya una mayor cantidad de heces fecales. Esta mayor cantidad de heces fecales genera en este caso una mayor cantidad de limpieza por una frecuencia mucho más rápida y esta frecuencia está de alguna manera afectando en el deterioro del monumento. Entonces, la solución para esto, cambiar el tipo de luminarias para que de alguna manera la proliferación de los ácaros disminuya. Diagrama causa y efecto, o diagrama en este caso de Ishikawa, o la espina del pescado, es una técnica que nos permite precisamente identificar las causas y sus relaciones, que las cuales están generando una situación o un problema. Esta como herramienta, como elemento, promueve la participación en equipo para la solución de problemas. En realidad, si ustedes pueden analizar todas las técnicas cualitativas, deben desarrollarse en equipo, deben desarrollarse en este caso en conjunto con los dueños de proceso, con la alta gerencia, con el responsable del sistema de gestión, de tal forma que pueda ser partamente participativa. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al diagrama de Ishikawa en comparación con las otras técnicas? Que aquí lo vamos a analizar el proceso de manera mucho más desmenuzada. Vamos a ver el tema de la mano de obra, vamos a ver, por supuesto, el tema de la maquinaria de equipo, materia prima, insumos. Vamos a ver cómo de repente afecta entre las causas que se vayan a identificar en cuanto al tema medio ambiente o el entorno y las metas y técnicas. Por consiguiente, esta se convierte en una técnica cualitativa que nos permite identificar las causas que van apareciendo, que nos va a permitir, por supuesto, comprobar posteriormente con datos. Es decir, es una técnica muy utilizada. Nosotros como carrera estamos utilizando la técnica de los 5. ¿Por qué? Porque hemos considerado que es una técnica muy adecuada, muy pertinente y muy fácil de poder comprender y de poder precisamente identificar la causa raíz de un problema o una no conformidad. Dentro de las técnicas cuantitativas, vamos a encontrar el diagrama de Pareto, que nos va a permitir, por supuesto, identificar eh, con datos, con datos numéricos en este caso, por supuesto, cuáles son las causas que se generan y que están generando un impacto muy fuerte. Es decir, en qué proporción, en una proporción muy grande del ingreso está en manos de muy pocas personas. Es decir, la forma como algunos problemas, algunas causas se están de alguna manera eh, eh,
acrecentando en el tiempo y que tienen un mayor impacto. Este es en el caso del diagrama de Pareto, tiene algo muy similar, en este caso nos va a generar un histograma, que por supuesto en función al patrón que se vaya a generar, vamos a tener una distribución normal, una que puede ser sesgada en cuando en este caso la curva esté más apegada al lado izquierdo, la bimodal cuando tengamos dos cabezas, como quien dice, por eso es bi, y la isla remota. Es decir, que vamos a tener una tendencia normal, pero finalmente nos va a permitir tener también una pequeña isla. Esta representación nos permite comunicar la información de forma muy visual. El uso del diagrama, el uso del histograma, por supuesto, nos permite tener una información mucho más visual, que de repente hay algunas personas que les guste más por el hecho de que son más ilustrativas, nos permiten tomar decisiones, por supuesto, acerca de que nos vayan en función a la información que se vaya a generar para los procesos de mejora. Bien, entramos a la parte de revisión por dirección. Revisión por dirección es un proceso que se desarrolla, como dije su nombre, en este caso por el comité de calidad, que está conformado por los coordinadores académicos o por las cabezas, por los gerentes, en este caso de cada área en una organización, o los jefes de producción o de división, y que por supuesto en coordinación con la alta dirección generan todas las entradas y todas las salidas. Dentro de lo que viene a ser el tema de las entradas, por supuesto, vamos a ver aquellos aspectos que son tomados muy en cuenta en lo que establece la norma. Pues la norma establece que nosotros podamos medir el estado de las acciones de las revisiones previas, los cambios de cuestiones externas e internas, la información sobre el desempeño y la eficacia, así como también la satisfacción al cliente, la retroalimentación de las partes interesadas, el grado con el cual se han logrado los objetivos de la calidad, el desempeño de los procesos, las no conformidades, el desarrollo, los resultados de seguimiento y medición, el desempeño de los proveedores, la adecuación de los recursos y la verificación de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. Si ustedes miran un poquito los puntos que están establecidos en lo que viene a ser la revisión por dirección, se convierten prácticamente en un informe anual que cada organización está en obligación, de acuerdo a norma, elaborar y presentar para poder precisamente evaluar y generar información adecuada y pertinente para la toma de decisiones. Es indispensable el desarrollo de la revisión por dirección de forma anual para precisamente brindar información acerca del desempeño, acerca de la eficacia, para poder medir la eficacia y la eficiencia de nuestro sistema, para poder medir cómo se está cerrando el tema de las no conformidades y poder hacer un seguimiento y una medición mucho más correcta. Esta, eh, perdón, esto en cuanto al tema de las entradas. Por supuesto, nos va a generar también el tema de nuestras salidas, y las salidas van a estar desarrolladas o en el orden, en este caso, de las oportunidades de mejora, las necesidades que tenga nuestro sistema, así como también las necesidades de asignar recursos necesarios para que nuestro sistema sea cada vez más eficiente. Algo importantísimo es lo que ya mencionábamos precisamente acá. Revisión por dirección se convierte en este caso en un registro indispensable, importantísimo para la gestión de nuestro sistema. Por consiguiente, debe de conservarse como información documentada. ¿Qué significa esto? Que debemos de guardar, debemos generar el registro, y este tiene que ser publicado, tiene que ser conservado en un lugar que se convierta en una herramienta que sea básica para la toma de información. Bien, con esto, como quien dice, concluimos con lo que viene a ser la capacitación acerca de la evaluación de nuestro sistema de gestión, la evaluación del desempeño de un sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001.